Bienvenidos a NutriBreak, Nutrición con Especialistas, el podcast del Instituto Universitario Vivesano. Soy Rafael León, nutricionista, y me agrada muchísimo poder acompañarlos en este nuevo episodio. ¿Necesitas actualizarte en nutrición deportiva? GSSI está aquí para ayudar. Durante más de 30 años, el Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte, GSSI, ha sido un líder en la optimización de la salud y el rendimiento de los atletas a través de la investigación y la educación en la ciencia de la nutrición e hidratación. GSSI ofrece recursos educativos gratuitos de interés. No pierdas la oportunidad de visitar www.gssilatam.org y aprovechar todos estos recursos para mantenerte actualizado en nutrición deportiva. Obtén información más actualizada y relevante que te ayudará a alcanzar tus metas deportivas. Hoy tenemos el placer de recibir a un invitado muy especial, al nutricionista deportivo Adolfo Rocha. Adolfo es licenciado en nutrición y dietética, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de la nutrición deportiva, estudios de nutrición humana en la Universidad Simón Bolívar, instructor nivel ISAC número 3, certificación internacional en nutrición deportiva de la Sociedad Internacional en Nutrición Deportiva. Además es máster en programación neurolingüística del Instituto Venezolano de PNL, coach internacional, asesor de GSSI y además es fitness staff de la YMCA en Vancouver. Profesor Adolfo, bienvenido. Es un agrado que usted haya aceptado esta invitación para conversar acerca de temáticas que sé, en lo personal, le agrada muchísimo debatir y es lo inherente a la composición corporal. Bienvenido y, como resaltaba, es un honor tenerlo por acá. Hola Rafael, para mí también un gran gusto estar en este espacio que ustedes han creado de divulgación para todas aquellas personas que son amantes de estos tópicos de interés y que son, digamos, hambrientos de conocimiento. Y de verdad que para mí es un gusto y un placer compartir también contigo este espacio. Gracias, profesor. Una temática que en el ámbito de la nutrición deportiva es muy necesaria conversar, porque pasa a ser una herramienta complementaria a todo este proceso diagnóstico relacionado con un deportista o con de repente aquella persona que practica la actividad física, el ejercicio, y pasa a ser una variable sumamente importante como lo es la composición corporal. Entonces, considero interesante, profesor, conversar de manera muy somera para introducir este programa sobre la amplia variedad de métodos, ¿sí? Porque son muchísimos los métodos que abarca, pero de repente resaltar esos más importantes, los más discutidos de manera contemporánea en este ámbito, ¿cuáles serían? Ok, fíjate, hay muchas clasificaciones y muchas formas. Yo pienso que una de las más prácticas es dividir los métodos en aquellos que están orientados al ámbito de investigación, aquellos que son, digamos, de laboratorio y aquellos que son, perdón, mejor dicho, de referencia de laboratorio y desde el punto de vista práctico de campo. ¿Okay? Creo que esa es una clasificación bastante sencilla. Aquellos métodos de referencia son obviamente con los que vamos a contrastar, pero que son muy difíciles por su aplicabilidad, su costo, etcétera, toda la lista de peros que hay. Sin embargo, son obviamente la referencia y podemos ir desde el más fidedigno, que es la disección de cadáveres, que todos sabemos, pero que por razones ¿cómo se dice? De poca conveniencia para el sujeto, pues lo dejamos como eso, solamente la referencia gold estándar de, digamos, método 100% fiable, pero sin embargo, a partir de ahí se han desarrollado otros métodos en algún momento, como era el pesaje hidroestático y pues ya otros diagnósticos de imágenes mucho más complejos, como era la tomografía axial computerizada y un gold estándar hoy en día que puede estar representado por la resonancia magnética nuclear. Ahora bien, tenemos los de investigación científica, que están supeditados a el DEXA, la plestimografía, los rayos por 3D, y luego tenemos desde el punto de vista de campo la bioimpedancia y tenemos la antropometría. Ojo, cuando me refiero a la impedancia, no es a la impedancia que nosotros vemos de estos equipos que de bajo costo y de baja frecuencia. Estamos hablando de bioimpedancia octopolar, de un nivel más alto de precisión y de exactitud que buscamos en estos equipos, que no los encontramos en aquellos pues, de bipolares o tetrapolares.
Y obviamente, como les dije, la antropometría, que es una herramienta bastante práctica y útil para nosotros. Sí, en todos los ámbitos, fácil traslado, em, entre comillas, económicamente accesible. Digo entre comillas porque sabemos que hay una amplia variedad en el mercado de estos instrumentos. Profesor, muy importante lo que usted resaltaba y un elemento, digamos, muy debatido de manera contemporánea, y es ese nutricionista que al momento de egresar decide, bueno, ¿en qué voy a invertir para evaluar a mis pacientes, a mis deportistas? Y termina quedando allí en esa decisión de si ir por la impedancia o por la antropometría, porque no solo ofrecen estas impedancias de baja frecuencia, que cito textual a Francis Holloway, él habla de calculadoras costosas, de calculadoras caras, la bioimpedancia de baja frecuencia, y el tema relacionado netamente con los instrumentos de la antropometría. Entonces, creo que usted resaltaba un punto muy importante, ¿no? Qué tan exacto o qué tan fidedignos son los datos que me está brindando este instrumento. Entonces, claro, el colega, el profesional, se ve tentado a este tipo de equipos porque, mira, me arroja edad biológica, me arroja el índice de masa corporal, me arroja el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, pero son fidedignos esos datos de este tipo de instrumentos en el cual estoy invirtiendo. Buen punto, Rafael. Fíjate que a principios, digamos, yo digo hace 20 años atrás, cuando yo me inicié en esto de la antropometría, yo comencé con todo esto en el 2002. De repente, en nuestra parte académica, los profesores no estaban tan preparados, digamos, como pueden estar hoy en día. Ya hay estos, ISAC, que es justamente la Sociedad Internacional para el Avance en la Antropometría, se ha dado la tarea de divulgar, preparar, estandarizar a los profesionales alrededor del mundo. Esto ha garantizado que también se haya diseminado no solo el conocimiento, sino también, bueno, qué equipos voy a utilizar, cómo yo busco un equipo. Y esto ha hecho que, pues, de alguna manera, estos profesionales se hayan preparado y sean mucho más críticos a la hora de seleccionar los equipos con los que van a trabajar. Sin embargo, como tú bien lo dices, hay una gran mayoría también, una gran cantidad de profesionales que de repente ven de forma fácil las lucecitas y el tiquecito, el papelito que nos puede imprimir, el informe muy bonito que nos puede imprimir este equipo de bioimpedancia, pero que sin embargo no guarda todo el rigor que nosotros necesitamos para obtener el dato que queremos. Fíjate, estos equipos en realidad no miden, sino estiman. Y eso es el primer punto que nosotros tenemos que dejar claro. El equipo no está midiendo, está estimando. Y muestra de ello, y tú bien lo dices también como lo trae a colación Francis, es un equipo que tú tienes que suministrar una cantidad de datos como la edad, tienes que insertarla tú, el peso, lo toma OK, lo registra el equipo, tienes que decirle el sexo, tienes que insertar la estatura, tienes que decirle tu nivel de actividad física. Y con toda esa información, con un software interno que tiene, él estima el posible porcentaje de grasa que tú puedes tener. Y tanto es así que si tú te mides, tú introduces todos esos valores o todos esos datos y te mides y lo haces 5 minutos más tarde, cambiándole el sexo, la edad, todas las variables, te vas a dar cuenta que el porcentaje de grasa arrojado 5 minutos después es otro. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Cómo puede ser posible que hace 5 minutos yo tenía, por ejemplo, 20% y me monté 5 minutos más tarde y le cambié los datos y me dio 30%? Entonces, ese equipo en realidad no está midiendo, está estimando de acuerdo a lo que yo le estoy dando. Y como lo dices tú, se convierte en una calculadora cara en la cual soy yo el que le estoy proveyendo todos los datos con el que él va a hacer el cálculo. Y dice, oh, me da índice de masa corporal. Bueno, pero es que el índice de masa corporal es el peso sobre la estatura y eso lo puedes calcular tú. Es que me da los kilos de hueso. No, no te da los kilos de hueso. Te da masa magra. Y muchos de ellos, algunos, el que mejor te dice es la densidad mineral ósea, pero no te dice la cantidad de hueso. Entonces, es importante estar claros en ello y que a veces se cometen errores. La gente dice, no, pero es que yo cuido todos los detalles, la hidratación, pero la hidratación y todos estos factores que pueden afectar en realidad el resultado, afectan en lo muy mínimo ese resultado, debido a que ya de por sí el equipo ya de entrada no está midiendo, está estimando. Una diferencia muy sencilla cuando tú agarras un calibrador y le dices, así la persona te diga que tiene 20 o que tiene
30 años, así la persona te diga que es hombre o que es mujer, no importa, porque en el momento en que tú insertes ese calibre en ese pliegue, si es 20, es 20. Ahí no hay diferencia. Y tú lo insertas en los 8 pliegues que tiene el sujeto, y esa información que te va a dar, la vas a llevar, la puedes trabajar directamente en forma de pliegue, o la puedes de repente traspolar a ecuaciones y obtener, digamos, resultados de porcentaje de grasa, perímetros corregidos, etc. Pero fíjate, es un dato que crudo vale mucho más que de repente el dato que me puede arrojar estos equipos. Entonces yo aconsejo a los colegas que sean un poquito más críticos, que no se dejen llevar, y que la inversión que están haciendo de repente en un equipo de esos, que puede ser alrededor de 200, 300 dólares, les permitiría también comprar un buen equipo de antropometría. No tiene por qué ser un Holten o de repente un equipo Harpender, okay, que la diferencia es, digamos, mínima en cuanto al dato que voy a obtener, y de repente un Sling-Gate que por 25 o 30 dólares te va a dar un dato bastante bueno, una cinta de metálica que por menos de 20 dólares tú la vas a conseguir, te puedes comprar un tallímetro portátil que va a estar alrededor de los 150 dólares, es decir, que con 250 dólares tú ya puedes obtener unos equipos bastante buenos y te va a dar una riqueza descriptiva en los datos, porque en el caso de la impedancia tú montas el sujeto, pero al final terminas haciendo antropometría, porque necesitas perímetro, porque el equipo no te toma perímetro. Entonces, si vas a hacer perímetro, o sea, vas a tomar impedancia para después terminar haciendo perímetro, es preferible que el momento que hagas los perímetros, tomas los pliegues y trabajes con posición corporal desde un aspecto mucho más preciso y un poco más exacto. Sí, aspectos sumamente interesantes que resalta, y así aprovechamos, profesor, de aterrizar esta temática específica relacionada con la antropometría. Bien mencionaba usted al inicio del podcast lo fácil de trasladar los equipos, lo práctico cuando lo comparamos con otras alternativas, la variedad en términos de costos incluso que tiene como beneficio al momento de invertir en temas relacionados con la antropometría. Ahora bien, hay un aspecto a considerar, y usted resaltaba también al inicio, la importancia de ser un antropometrista certificado, porque en mi experiencia también en el ámbito de la nutrición deportiva, he visto muchas veces al momento de realizar estas medidas corporales que no toman en cuenta los puntos anatómicos, que de repente sí mucho toman la media de brazo y queda hasta allí, pero sabemos que hay una riqueza y una variedad de variables que ameritan definir estos puntos anatómicos para posteriormente tomar en cuenta o realizar la medida de esta variable. Sí, fíjate que mientras más años uno está en esta área, más se da cuenta de la importancia de tomar las mediciones de manera estandarizada y, como bien lo dices tú, marcar. No porque yo tenga 25 años de experiencia, entonces ya yo no marco, que yo más o menos sé dónde queda. No, 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 por el contrario. Mientras más años tengo, conozco la importancia de marcar, porque eso disminuye, por supuesto, mi error. Y la idea de esto es replicar los datos cada vez que yo los tomo en el sujeto, si estoy evaluándolo y si estoy reevaluándolo, si estoy haciendo un seguimiento. Y si quiero que mis datos sean comparables en el tiempo, o si de repente trabajo con diferentes profesionales que van a medir el mismo grupo, pues sean también datos que puedan ser, digamos, comparables unos entre otros, no solamente conmigo, sino también con los colegas que estén midiendo eso. Entonces, la única manera de conseguir ese dato con esa calidad es a través de conocer las diferentes técnicas de medición, marcar. Y justamente esto es lo que ha hecho Isaac, estandarizar la metodología, estandarizar las técnicas de esas mediciones, unificar a nivel mundial esas técnicas, y dentro de ese protocolo está el marcaje. El marcaje, justamente la ubicación de los puntos anatómicos a través de las estructuras óseas que sabemos que no se van a mover de ahí, y justamente eso es lo que permite que yo marque ese punto ahí y que a partir de ahí haga la marcación, y en la marcación es donde yo voy a levantar de repente la medición que va a ser reproducible. Y con esto va también, no solamente porque yo sepa la técnica, no solo porque sepa dónde marcar y cómo levantar el pliegue, eso garantiza ya de por sí el 100% de la calidad de mi medida. Y es por eso que se introduce el concepto del error técnico de medición, que es como la licencia de conducir para aquellos que manejan.
Entonces, el error técnico de medición es el que va a garantizar que mi error es lo suficientemente bajo como para que las diferencias que se presenten en los resultados sean significativos o puedan ser comparables. Y esto va a cambiar de acuerdo al nivel digamos, de experiencia que tenga la persona. Pero en términos generales, esto es lo que garantiza que mi dato tenga la validez que yo estoy diciendo que tiene. Si yo tomo, por ejemplo, voy a tratar de ilustrar un ejemplo. Si yo mido una circunferencia y una circunferencia mide 90 centímetros y mi error técnico es de 2 centímetros, si yo en el siguiente control mi sujeto bajó a 88 centímetros, yo no sé si esos 2 centímetros que bajó es porque está metido dentro de mi error, que es de 2 centímetros, pudiendo ser 2 centímetros más o 2 centímetros menos, o en realidad ese sujeto bajó los 2 centímetros. Este ejemplo se traslada a los pliegues, a los diámetros y a las medidas básicas y a la circunferencia. Y la única manera de garantizar que eso sea diferente, que mi error sea mucho más bajo, es justamente sabiendo las técnicas, marcando los puntos, tomando las mediciones de manera adecuada y practicando, sin duda alguna. Sí, la importancia para estos colegas que están egresando, estos entrenadores, porque sabemos que en este mundo relacionado con la antropometría también ingresan otros profesionales del área de la salud que se interesan también por esta temática. E incluso pudiéramos estar hablando de que ya es un tema ético el hecho de usted entonces comenzar en este mundo relacionado con la antropometría. Bueno, si voy a iniciar en el tema relacionado con la antropometría, voy a ser respetuoso, ¿sí? con estos estándares sugeridos para garantizar así una mejor evaluación a mi paciente, a mi deportista, y que en ese control pueda yo darle de manera fidedigna cuáles han sido sus avances, ¿no, profe? Entonces, bien interesante lo que usted resaltaba. Ahora bien, mencionaba este tema de los equipos. ¿Cuál es el mínimo viable para que pueda este colega, para que pueda este profesional iniciar con la antropometría? Resaltaba plicómetros de una marca en específico, el Slingate, la cinta antropométrica, Lufkin, o hay otras marcas también sugeridas, de repente un antropómetro, un estadiómetro. ¿Cuál es el mínimo viable, profesor? Fíjate, el mínimo viable, porque obviamente no podemos esperar que todos tengan todo, como dicen. Yo pienso que esto es una cuestión de que la gente se enamora en el camino. Cuando te das cuenta de que te gusta y que todo lo que puedes conseguir, te ves en la necesidad de decir, bueno, yo quiero tener un diagnóstico más amplio, quiero tener más variables que me permitan, pues, traducir todo lo que yo tengo aquí de mi deportista y el impacto que va a tener. Entonces, hay que ser sinceros. De repente, si yo me voy a manejar en una consulta privada, no voy a trabajar con atletas de alto rendimiento, no. De repente, mira, el tener, por ejemplo, una balanza, una báscula, eso sí, cuya medición o lectura sea mínimo de 100 gramos, es lo adecuado, de celdas electrónicas que ellas hacen su autoajuste o su autocalibraje. Adicionalmente, el calibrador, como bien lo comentamos, un Slingate es bastante bueno. Por ejemplo, en las balanzas está la marca Tanita, que no tienen que ser las de bioimpedancia complicadas, simplemente las de peso. Tenemos una cinta que puede ser la Roscraft, la Serskov o la Lufkin. Cualquiera de esas marcas son bastante buenas. Un tallímetro portátil, si lo puedes. Si no lo puedes, bueno, puedes recurrir a la técnica de la plomada, pero si tienes el acceso, ellos están en el orden. Los tallímetros estos pueden estar si son los fijos de pared, alrededor de $70, $80, a los portátiles, que son alrededor de $150. Ya con un tallímetro, con una balanza, con un calibrador y una cinta, te faltaría por lo menos para conocer al menos un mínimo detalle de los diámetros óseos, para que tengas por lo menos conocer un poquito la estructura del sujeto, con un vernier pequeño, que ya los hay de plástico, los hay de aluminio, que puede estar en el orden, pueden ir desde los más económicos, $40, $50, hasta los Roscraft, que pueden estar en el orden de los $300, $400. Entonces, lo importante es
que tengas al menos acceso a la herramienta y con eso puedes por lo menos medir diámetros de húmero, diámetro de fémur, y esos datos pues vaciarlos y puedes obtener o estimar o calcular el somatotipo, por ejemplo. ¿Ok? Y hoy en día sabemos que hay diferentes modelos para estudiar composición corporal. Tienes el modelo de 5 componentes, modelo de 2 componentes, y el año pasado AISA hizo una reestructuración del anteriormente modelo de 4 componentes, que teniendo esto que te estoy diciendo, puedes trabajar con el modelo de 4 componentes. Es decir, en kilos, no solamente en porcentaje, sino en kilos, a través del peso estructurado que lo conformas por, a través de la fórmula de Roche, estimas diámetros óseos, el testiloideo, completas la fórmula y te da kilos de hueso. Con la fórmula de Lee estimas kilogramos de masa muscular, y con la fórmula, con la parte de la ecuación del modelo de 5 componentes, pero específicamente el componente adiposo, con la fórmula de Kerr, puedes estimar el graso y por diferencia te queda el residual. A lo demás, entonces ya tienes 4 componentes. Te faltaría piel, que lo podrías estimar. Ya tendrías que necesitar el modelo de 5 componentes para llegar a ese nivel de detalle. Pero con 4 componentes podrías manejarte en 2 y 4 componentes. Y entonces es bastante el alcance que puedes tener. Inicia usted un debate sumamente interesante porque recolecto la información, recolecto estas variables. ¿Qué método elegir? ¿Okay? ¿Qué fórmula? Ya usted aterrizaba algunas, la de Lee, la de Rocha, para específicamente relacionado con masa ósea, pero se encuentra también en este gran desafío el estudiante de nutrición, el profesional, quien inicia también en esta área de la nutrición deportiva, porque conseguimos fórmulas desde el aspecto deportivo hasta el aspecto clínico. Incluso el primer acercamiento en lo personal fue la fórmula de Frisancho, ¿ok? Entonces hay un amplio desafío, ¿no? De qué entonces o con cuál fórmula irme, o si puedo, porque también una de las sugerencias, analizar variable por variable, ver cómo es ese comportamiento. ¿Qué sugiere, profesor, en Bueno, torno a este tema? algo interesante que da pie a otra cosa, ¿no? Mide cualquiera, analiza un antropometrista. ¿Okay? Cualquiera puede medir. ¿Y qué es lo que va a diferenciar de un medidor de un antropometrista? El nivel de análisis que tenga con esos datos. Ese es el primer punto. Entonces, como profesional, la pregunta que tienes que hacer, ¿tienes ese nivel de análisis una vez que obtengas los datos? Porque de nada te sirve tomar muchos datos si después no sabes qué hacer con ellos. Entonces, teniendo claro estas dos cosas, ok, sé medir correctamente, ahí tienes la mitad del trabajo hecho. Mediste bien, ajá, ¿y ahora qué vas a hacer con esas mediciones? Luego, ¿tienes la capacidad de análisis? Perfecto, tengo la capacidad de análisis. Ahora, ¿con qué grupo poblacional voy a trabajar? Por ejemplo, si no voy a trabajar con atletas élites, del top del top, ¿tiene sentido tomar tantas mediciones? A menos que tú quieras hacerlo porque, bueno, tú quieres ese enriquecimiento profesional y quieres llegar a ese nivel de detalle en lo personal, pero lo que haces no te lo exige, ahí tienes que decidir. Ok, ahora, ¿trabajo desde el punto de vista de pacientes o trabajo desde el punto de vista de personas que son físicamente activas? Porque obviamente cuando hablamos de pacientes, la cantidad de variables e indicadores que construimos, pues son diferentes también. Que los de allá lo podemos traer al ámbito deportivo, es una cosa, pero desde el ámbito deportivo de repente no tiene tanto sentido en el paciente. Entonces eso también hay que diferenciarlo de la persona que no hace nada de ejercicio. Entonces recuerda que la composición corporal tiene un valor para la parte clínica y tiene un valor para la parte de la quinantropometría, que como concepto sabes que quinantropometría es la medición de ese hombre en movimiento. Entonces, si yo estoy viendo atletas, yo necesito variables que se puedan correlacionar la medición con ese atleta. Mientras que desde el punto de vista clínico, yo estoy relacionándolo con la enfermedad, con el estar sano. Entonces, con las reservas calóricas, con las reservas proteicas, estoy evaluando, estoy viendo un progreso desde el punto de vista de salud. Pero no, de repente, medir segmentos corporales para alguien que no hace nada de deporte, pues no tendría mucho sentido. Entonces ya eso me va diferenciando qué variables voy a tomar y, por supuesto, con la cantidad de variables que tomo, se diferencian también las metodologías que voy a trabajar. De repente no tendría mucho sentido a lo mejor en 5 componentes para trabajar en este aspecto, por costo, por tiempos también, que voy a dedicar.
¿Por qué? Porque para poder levantar las 23 variables, 25 variables que voy a necesitar para manejarme en 5 componentes, va a ser totalmente diferente al tiempo que voy a tener para medir 15, 16 variables en el otro. Eso también. Una vez que tenemos todo eso claro, decimos, bueno, ¿qué modelo me va a ser mucho más práctico para explicar lo que yo quiero decir? Y por ahí me voy. En la medida que yo conozco, si yo me digo, me voy por el modelo de 2 componentes que me divide el cuerpo en masa magra y grasa, yo voy a tener ciertas limitaciones, porque allá ahí no le voy a poder decir al sujeto, mira, ¿cuántos kilogramos de masa muscular tienes? Pero voy a tener otros indicadores, por ejemplo, como el perímetro corregido, la circunferencia del brazo, puedo calcular el área grasa y el área magra del sujeto en distintos segmentos, área muscular del brazo, muslo y pantorrilla, área grasa del brazo, muslo y pantorrilla, perímetro corregido del brazo, muslo y pantorrilla, la circunferencia de la cintura dividida entre la estatura, y me va con un valor menor a 650, me va a decir un nivel de, digamos, de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles bajo. Voy a poder calcular el índice de masa corporal. Fíjense, todo. Y además tengo los pliegues, que puedo insertarlos en una ecuación, que usualmente es una ecuación de regresión, que preferiblemente de características heterogéneas. ¿Por qué? Porque si la busco muy específica, no es de mucha utilidad. Entonces, puedo obtener el porcentaje de grasa. Y por último, puedo usar las sumatorias de pliegue, como también lo trajiste a colación. Siempre yo sugiero trabajar con los 8 pliegues, porque si trabajo con muy pocos pliegues, 4 pliegues, y esos pliegues son del segmento superior, pues, y la grasa está más hacia el segmento inferior en ese sujeto, pues va a subestimar, y viceversa. Si tomo del segmento inferior pliegues, muslo, pantorrilla, de repente, y la grasa está concentrada en el segmento superior, me va a subestimar. En cambio, cuando yo tomo los 8 pliegues, puedo hacer sumatoria, y de alguna manera, pues me diluye la alteración que pueden haber en otros pliegues. Y cuando tomo varios pliegues para insertarlos en una fórmula, al menos 6 pliegues, también me diluye el pliegue rebelde que podemos tener dentro de la ecuación, que no me altere el resultado. Entonces, fíjate todo lo que podemos hacer. Sí. Todo eso lo podemos hacer de una manera sencilla en el modelo de 2 componentes. También lo podemos traer, a pesar de hacerlo en 4 componentes, podemos traernos parte de todo eso. Y yo te voy a ser sincero, Rafael, lo vemos como algo complicado, pero cuando tú lo vacías todo en Excel, o sea, tú tomas el dato, vacías todo en Excel y tú decides de eso que te calculó, qué quieres usar. Porque cuando tú ¿Qué camino tomar? Claro, porque si tú dices, tú vacías el peso, la estatura, los 8 pliegues y 4 circunferencias, 4, por ejemplo, brazo, muslo, pantorrilla y cintura al menos, esas 4, te va a dar todo lo que te acabo de decir. Entonces, tú no es que te vas a poner a calcular uno por uno y a ver, porque ahí te puede ir la vida. Y si yo te daría la razón, mira, que el índice de masa corporal y listo. Pero cuando tú estás tomando el valor y lo estás insertando en tu computadora, cuando estás insertando el último dato, ya te está dando todo. Entonces, ya, inclusive le puedes tener ahí el de 4 componentes, porque estás tomando los mismos datos. Lo único que tendrías que es agregar el diámetro estiloides, porque estás agarrando húmero y fémur, mete el estiloides y ya. Entonces ya tú después decides en ese momento también qué hacer, porque la gente evoluciona. Tú puedes comenzar trabajando por esta metodología de 2 componentes y después decir, no, mira, yo quiero algo más pero nunca tomé esto, nunca. Entonces también puedes ir haciéndolo con una visión hacia adelante de lo que tú quieras hacer. Todo un proceso. Para aterrizar la información, porque sé que nuestra audiencia, de repente, para facilitarles el trabajo, cuando hablamos de 8 pliegues, comencemos de arriba hacia abajo. Bíceps, tríceps, subescapular, abdominal, supraespinal, cresta ilíaca, muslo y pantorrilla. Correcto. Gracias, profe. Hay un debate también. Implementar las fórmulas en adulto me va a servir implementarlas también en este deporte de iniciación, en niños, o son autores completamente distintos, porque es una duda muy pero muy frecuente que, por ejemplo, en nuestros encuentros en vivo sale a relucir. Sí, bueno, las ecuaciones de regresión, como se dice en el área del que lo utilizamos, una de las principales limitaciones que tiene es que son específicas para la población en que fueron desarrolladas. Esa es la principal limitación. Donde se hizo ese estudio. ¿Qué quiere decir esto para quienes están escuchando? Que si usted agarra una fórmula de XXX, que utilizó como sujetos nadadores de 400 metros de estilo mariposa,
y tú dices, wow, trabajó con nadadores. No trabajó con nadadores. Trabajó con nadadores de 400. De ese estilo. Si usted está Sí, trabajando con estilo libre, esa fórmula quizás ya no le funcione. claro. O dentro de la población que trabaja nadadores de tiro mariposa de 400 metros, sexo masculino, entonces ya es más específica, ya no involucra femenino, de edades entre 20 y 30 años, ya descarta todos los de menos de 20 y por encima de 30. Es muy específica. Y las fórmulas de ecuaciones de regresión heterogéneas, tienen las mismas características, son específicas, pero se enriquece de un grupo poblacional mucho más amplio. A veces incluyen, dice, atletas, entonces atletas y no específicas porque de muchos deportes, incluye obesos, entonces eso significa que usted puede utilizarla. Tome en cuenta también qué equipo está utilizando para medir. Utilizó el Lance, utilizó el Holter, tiene que tomar que todo eso va a afectar el resultado y que no podemos tomar como un 100% ese resultado que nos está dando esa ecuación porque tiene todas estas posibles alteraciones producto de todo lo que le estoy mencionando. Y cuando se fueron desarrolladas, como tú lo estás comentando, hay desarrolladas también para niños, por ejemplo, la fórmula de Longman, que fue desarrollada para niños. Entonces, en ellos es diferente, pliegue tríceps, pliegue pantorrilla, y de repente si estás trabajando con una ecuación como la de Durning-Wormersley, que es una ecuación bastante utilizada en población heterogénea, trabajas con 4 pliegues. ¿Okay? Si es atleta, puedes trabajar con la fórmula de Johansen o la de Witter y colaboradores, que también es muy buena si trabajas por lo menos con la metodología de 2 componentes. Algunos hablaban de la fórmula de Carter, pero Carter no hizo ninguna fórmula. Fue la fórmula de Johann que utilizaba el six-pack, los 6 pliegues que fueron implementados por el profesor Carter para la evaluación de la sumatoria de pliegues cutáneos. Ok, fíjate entonces que sí, hay diferentes fórmulas. Y el segundo punto es, bueno, ¿cuáles son mis referencias? Entonces, hay referencias para atletas, hay referencias para población normal y hay referencias para niños. De ese valor que estoy obteniendo en las diferentes ecuaciones. Situación que es totalmente diferente y me gusta que me hagas esa pregunta en el modelo de 5 componentes. Porque a diferencia del modelo de 5 componentes, que no es una fórmula de regresión, es un modelo matemático, lo que permite que el mismo modelo sea aplicado en niños como en adultos. De hecho, cuando fue construido, trabajó con niños desde 5 años hasta personas de 79. ¿Ok? Y esto permite que no tenga que usar una fórmula para un grupo, otra fórmula para otro. No, es el mismo modelo. Inserto los datos y me va a dar un porcentaje de tejido adiposo, no grasa, y ya sabemos que ahí hay otros conceptos que hay que diferenciar porque el tejido adiposo es un concepto anatómico y el modelo, y digamos, la grasa proviene de un planteamiento, un modelo químico que es diferente. Excelente, profesor. Todo sumamente claro. Y me gustaría ya para ir cerrando, ¿qué referentes sugerir a este colega, a este profesional que está egresando, a este profesional que se quiere iniciar en torno a la antropometría y composición corporal? Hay una revisión bien interesante de composición corporal y nutrición deportiva de Francis Holloway que hace este ejercicio crítico de la especificidad de ciertas fórmulas. ¿Avala usted este referente? ¿Sugiere algunas otras alternativas? Sí, fíjate que yo le sugiero, bueno, sin duda este artículo es muy bueno, es un capítulo dentro de un libro de nutrición deportiva mexicano de la McGraw-Hill, ¿ok? Sugiero a los que tengan la oportunidad, hay un podcast que se creó se llama RIVA, de la Red Iberoamericana de Antropometría. Entonces, tienen más de 15, 20 episodios donde entrevista a especialistas internacionales en el área, digamos, de toda Latinoamérica, pero especialistas internacionales en el área que en antropometría. Y es genial porque, pues, yo lo escuchaba en el carro yéndome y bueno, tú lo quieres escuchar, tú dices, bueno, ¿cuándo viene el otro, no? Estoy hablando de 15, entrevistan a una gran cantidad. Entonces, eso permite que ellos también tienen investigaciones y conectan a los diferentes exponentes, tanto de Latinoamérica como de Europa, para investigaciones conjuntas, intercambio de información. Entonces es bien enriquecedor ese podcast que es solo de antropometría. ¿Okay? También hay un profesor, no recuerdo el apellido, él se llama Paulo, él es nivel 4, él es brasilero, tiene buenos cursos y bueno, de esto también Francis Holloway, pues nuestro amigo Francis Holloway,
que es un referente en Latinoamérica en el área de equinantropometría. Creo que también seguir la página oficial y las publicaciones que están llevando a cabo, el newsletter que ellos están haciendo, con publicaciones periódicas de artículos que ya están sugiriendo, pues, hacer un seguimiento en diferentes áreas que ya están publicando. Me parece una forma, pues, de mantenernos al día en el área de la equinantropometría y de seguir, pues, referentes, ¿no? Gracias, profesor. Bueno, resaltar además también que el profesor Adolfo Rocha también ha tenido participación en nuestras ofertas académicas, las más contemporáneas, diplomado en nutrición deportiva, la certificación en nutrición deportiva y fitness. Parte de las temáticas que ha tenido la oportunidad el profesor de desarrollar están también relacionadas con esta temática que es su fuerte. No lo pensamos dos veces, profesor, para definir el tema que hemos discutido el día de hoy. Y bueno, quisiera pues que dé esas palabras de cierre reflexivas en torno a esta temática tan apasionante y sé que usted lo vive de esta manera. Mi palabra de cierre es que como profesionales busquemos ser mejores en lo que hacemos, y como parte de la antropometría yo pienso que forma parte de lo que nosotros hacemos cuando entramos en contacto con bien sea pacientes o atletas. Que estemos bien claros en estas metodologías de cómo levantar los datos, de cómo analizar los datos, de dónde buscar los datos, de dónde compararlos, contrastarlos, qué le vamos a entregar de una forma sencilla a nuestros usuarios, pacientes o atletas. Esa información tenemos que nosotros también transformarla en una información bastante fácil de digerir, porque no se trata de demostrarles a ellos que somos científicos locos, sino que somos personas capaces de agarrar esa ciencia y transformarla en algo digerible. Cuestionarnos. Eso es importante, el cuestionamiento que nos hagamos de todo lo que nos venden, porque las empresas de repente nos van a querer promocionar productos, equipos que son muy bonitos a primera vista, pero que cuando nosotros somos conocedores digamos, de esto en profundidad, no nos permiten engañar con estos equipos, porque nosotros conocemos el modelo, el método, conocemos los puntos débiles de un equipo, de una técnica, y eso es lo que en términos generales nos va a hacer mejores profesionales, y no tengamos miedo de enfrentar esos engaños. Y busquémonos personas que sepan, preparémonos en esta área. Yo soy abierto y por eso siempre he estado desde el primer momento con Vivesano en esta temática, porque veo que es un punto débil que tenemos en nuestras carreras. Salimos con el miedo de qué fórmula usar, qué equipo usar, dónde comprar, cómo hacerlo, cómo analizar, dónde comparar. Preguntas que yo también me hice como profesional cuando me gradué y que de alguna forma he llevado de la mano a los que me han seguido. Entonces quiero dejarles ese conocimiento y recuerden, mide cualquiera, analice solo un profesional. Profesor, excelentes palabras. Agradecer en nombre de todo el equipo su valioso tiempo, su valiosa colaboración para esta temática, este debate sumamente interesante. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y esperamos que hayan disfrutado de nuestra conversación con el profesor Adolfo Rocha, nutricionista deportivo de amplia experiencia. Si te gustó este episodio, por favor asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Recuerda que también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como @vivesanobrasil y también hacer seguimiento a nuestras ofertas académicas a través de nuestra web vivesanobrasil.org. Será hasta un nuevo episodio donde seguramente tendremos a otro invitado especial para hablar sobre estas temáticas que nos apasionan relacionadas o inherentes a la nutrición. Gracias de nuevo por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.